Buenas tardes, mi nombre es Natalia Sánchez, estudiante de Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación en la Universidad Manuel Beltrán. En este espacio voy a hablarles acerca de investigación cualitativa, realizando un cuadro comparativo de los diseños que utiliza este tipo de investigación. Pero antes de esto voy a hablarles acerca de la investigación cualitativa, la cual es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña con el fin de obtener una comprensión más profunda de los criterios de decisión y su motivación. Bueno, diseño de investigación de tipo etnografía. Origen. Lo primordial en este caso es el registro de conocimiento cultural. Densing y Lincoln en 1994 establecen 5 periodos en la investigación cualitativa. El tradicional a partir de 1900 hasta 1950. Ya en 1950 empieza el moderno. Este va de 1950 hasta 1970. En 1970 empieza géneros imprecisos, que va desde 1970 hasta 1986. Seguido a este viene la crisis de representación, la cual comprende desde 1986 hasta 1990. Y por último, la posmoderna, que va desde 1990 en adelante. ¿Cuáles son las fases de este diseño? Según Romero y Hernández, las fases son: primera, delimitar y seleccionar el objeto de estudio. Segundo, definir los objetivos. Tercero, preguntas de investigación. Cuarta fase, recolección de datos en el campo. Quinta fase, análisis de datos primarios y secundarios. Las técnicas utilizadas por este diseño son: primera, observación participante; segunda, entrevistas cualitativas o en profundidad; y tercera, la discusión de grupos. Y en este caso, lo último sería el análisis de datos. Álvarez en 2010 propone 3 momentos por los cuales se desarrolla el análisis de datos obtenidos en el campo. Primera, una reflexión analítica sobre los datos. Segunda, selección y reducción de estos datos. Y tercera, organización y categorización de los datos. Bueno, ahora vamos a hablar del diseño etnografía virtual. Este diseño de tipo cualitativo tiene su origen cuando los investigadores empiezan a interesarse por los fenómenos que se presentan en la generación de espacios de sociabilidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet. ¿Cuáles son las fases de este diseño? Según Ruske en 2007, son 4 fases. La primera fase es seleccionar el campo de estudio. Segundo, determinar los interrogantes de la investigación. Tercero, marco teórico. Cuarto, seleccionar los informantes, definir las fuentes de datos, las estrategias de recolección y almacenamiento de información y el trabajo de campo. ¿Qué técnicas e instrumentos de recolección se utilizan aquí? Las técnicas utilizadas son la observación flotante, las encuestas online y las encuestas web. Análisis de datos. En este diseño, el análisis de datos surge a partir de lo siguiente. Primero, la interrogación de material audiovisual y textual. Segundo, la lectura de textos etnográficos. Tercero, análisis multisituado, acorde con la movilidad propia del ciberespacio. Y cuarto, los hipertextos, que resultan ser una forma ágil de contrastar y presentar los datos. Bueno, ahora vamos
con el diseño teoría fundamentada. Este diseño hunde sus raíces en el interaccionismo simbólico, en donde el investigador intenta determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, los gestos y las palabras para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. Las fases utilizadas en este diseño son: primera fase, codificación abierta; segunda fase, comparación de datos; tercera fase, integración de cada categoría con sus propiedades; cuarta fase, delimitación de la teoría; y quinta fase, reducción de la teoría. Bueno, seguimos con el diseño, investigación, acción. Origen. El concepto de investigación-acción fue expuesto por primera vez por Lewin en 1946 como un método de intervención en los problemas sociales. Luego se conectó con el concepto de profesor investigador. Fases. Este diseño desarrolla utilizando las siguientes fases. Primera fase, diagnóstico y conocimiento de la problemática. Segunda fase, describir la situación problema. Tercera fase, delimitar los objetivos. Cuarta fase, organizar la secuencia de acciones. Quinta fase, describir cómo se va a relacionar el grupo de investigadores con otras personas implicadas o interesadas. Y sexto, reflexión y o evaluación. Técnicas e instrumentos de recolección. En cuanto a las técnicas, se definen las siguientes. Primera, entrevista. Segunda, observación del ambiente. Tercera, formar grupos de enfoque. Toma de notas, toma de videos, revisión de documentos, registro y estadística. El análisis de datos, en este caso, sigue los siguientes pasos. Primero, mapas conceptuales. Segundo, diagramas causa-efecto. Tercero, matrices. Cuarto, jerarquización de los temas. Los mencionados anteriormente son la base para generar un reporte que contenga el diagnóstico de la problemática. Y con este diagnóstico ya pasamos a el quinto, que sería implementar un plan de acción. Bueno, ahora vamos con el diseño, estudio de caso. Origen. Este diseño surge con Jin en 1989, quien considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos. Pues él considera que la investigación empírica examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real y las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos y pueden estudiarse tanto un caso único como casos múltiples. Fases. Las fases utilizadas en este diseño son: primera, planteamiento del problema. Segunda, preguntas de investigación. Tercera, objetivos. Cuarta, revisión de la literatura. Quinto, formulación de las proposiciones. Sexto, obtención de los datos. Séptimo, transcripción de datos. Octavo, análisis profundo. Y noveno, conclusiones. Las técnicas e instrumentos de recolección utilizadas aquí son las siguientes. Primero, entrevista personal no estructurada. Segundo, entrevista personal estructurada. Tercero, encuestas por cuestionario. Cuarto, observación directa estructurada. Quinto, observación directa no estructurada. Sexta, revisión de documentos. Séptima, datos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado. El análisis de los datos para este diseño
sigue los siguientes pasos. Primero, recolección de la información, estructuración y organización de los datos, codificación de los mismos, conceptualización y explicación del problema, ajustes y socialización de los resultados y por último, elaboración de la tesis. Para finalizar, tenemos el diseño fenomenología. Este diseño se define como la única forma capaz de fundamentar la ciencia. Posteriormente, algunos filósofos y científicos se unen a este movimiento fenomenológico, apoyando a Husserl. Las fases. Este diseño utiliza las siguientes fases. Primero, plantear el problema y definir el fenómeno de interés. Segundo, elegir el contexto de los participantes. Tercero, inmersión en el campo. Cuarto, recolección de los datos. Quinto, transcribir la información recopilada. Sexto, identificar las unidades de análisis y revisarlas. Séptimo, analizar la información, validarla con los participantes y otros investigadores. Y por último, elaborar el reporte final. Las técnicas utilizadas en este diseño son, la primera es la entrevista, segundo, preguntas abiertas, tercero, grabaciones de video y de voz, cuarto, antecedentes literarios y por último, la observación. Y para el análisis de los datos, este diseño sigue los siguientes pasos. Primer paso, unidades de significado. Segundo paso, categorías. Tercer paso, descripción del fenómeno. Y cuarto, experiencias compartidas. Muchas gracias.